con calma con la nutricionista Verónica Zambra. Ella es académica de la Universidad de Chile. Nos acompaña esta tarde. ¿Cómo está? Muchas gracias por venir. No, muchas gracias por la invitación. A mí me gusta, es un tema que he investigado, entonces feliz de poder compartir lo que es el tema. Yo le preguntaba a la Cata su opinión respecto de la sensación que le quedó conversando con la gente, qué tan efectiva fue la ley de etiquetados en su minuto y si es que con el tiempo tal vez ya la gente no se preocupe tanto de ver estas señales. Sí, bueno, la ley tenía un buen propósito que era disminuir el consumo de azúcar, sodio, de grasas saturadas. El problema fue que la industria obviamente quiso reducir el azúcar, pero lo reemplazó por edulcorantes no calóricos y ahí nos fuimos al otro extremo a usar excesivamente estos edulcorantes y es por eso, por ejemplo, que países como México tomaron nuestra ley, pero incluyen la leyenda de no recomendable en niños, contiene edulcorante. Y esto viene desde el 2016, donde la Organización Panamericana de la Salud estableció que estos deberían estar como nutrientes críticos, igual que el azúcar y sal, porque aún no podemos asegurar del todo la seguridad para los niños, porque ahora, todavía falta investigación al respecto. ¿Qué tan nocivos, qué tan dañinos, qué tan malos son los edulcorantes? ¿Lo sabemos o todavía no existe esa información? No, lamentablemente todavía no podemos asegurar que son totalmente dañinos. Hay estudios que han mostrado, por ejemplo, asociaciones que niños que consumen más edulcorantes tienen mayor riesgo de desarrollar sobrepeso o obesidad, por ejemplo. O sea, perdón, ¿y cómo se podría explicar eso? Puede ser explicado porque justamente en ese grupo, en esa población que son niños que son más buenos para los dulces o los azúcares, los padres tratan de disminuirlo y le empiezan a incorporar alimentos que contienen endulzantes desde más pequeños. ¿Ya? Por ahí vendría el problema. ¿Pero por qué el sobrepeso con esos niños si se supone que no están consumiendo azúcar y sí que están consumiendo...? Claro. Por ejemplo, ahora en Chile nos pasa eso. Los padres, por ejemplo, en vez de darle una leche blanca sin sabor, prefieren darle leche saborizada y esas contienen mucho edulcorante. De hecho, nosotros hicimos en la Universidad de Chile un atlas donde pesquisamos la cantidad de edulcorantes que tenían los productos y pesquisamos que, por ejemplo, un niño de 18 kilos, que es más o menos un niño de kinder, si consume 2 yogur, llega a la ingesta diaria admisible, por ejemplo, de stevia. Que la ingesta diaria admisible, para simplificarlo, es como un nivel de seguridad. Pero ¿qué pasa? Que no solo estamos llegando a ese nivel de seguridad, ¿qué pasa si se combina con otro edulcorante? No está como el nivel de seguridad para la mezcla de los endulzantes. Ahora, ¿cuánto sabemos de los edulcorantes? Por ejemplo, hay un nivel máximo recomendado de consumo diario de stevia. ¿Pasa lo mismo con la alulosa, con la sucralosa? Sí, cada edulcorante que está aprobado de acuerdo al reglamento sanitario de los alimentos tiene una dosis fija que podemos consumir. Dentro de eso está la sucralosa, la stevia, el sulfame de potasio y el aspartamo. Pero el otro que me mencionabas, por ejemplo, la alulosa, la tagatosa, estos no quedan dentro de los edulcorantes, dentro del reglamento sanitario de los alimentos. Y ahora va a salir un nuevo decreto que va a salir ahora muy pronto, en donde se establecen límites para la alulosa y la tagatosa, pero se lo engloba en otro grupo, no de edulcorantes, sino como azúcares no tradicionales. O sea, ¿usted es partidaria entonces de agregar otro logo o es insuficiente que solo se diga producto alto en edulcorante? ¿Debería decir algo más? Sí, debería especificar, porque si no, alarmar a la población de que todos los edulcorantes están asociados a efectos negativos, lo cual no es así. No, y se reduciría un montón la cantidad de productos que puedo consumir, porque hay muchos porque tienen mucho azúcar, otros porque tienen mucho edulcorante. Entonces, ¿qué margen me queda? Claro. Solo ningún procesado, o sea... Sí. Lo ideal sería buscar, obviamente que consumiera agua y no cosas dulces, pero si nos vamos a la cosa puntual, ojalá bajar el umbral de dulzor. Hay que pensar que la stevia es 300 veces más dulce que el azúcar, o la sucralosa 600 veces. Pero, por ejemplo, la alulosa, la tagatosa, que son estos azúcares no tradicionales, más bajito en calorías, obviamente, porque la alulosa, por ejemplo, solo aporta 0,2 kilocalorías por gramo, o la tagatosa 1,5, comparado a un azúcar, que son 4 calorías por gramo, y los umbrales son más bajitos. Por ejemplo, la alulosa es solo un 70%, la tagatosa un 90%, entonces podría quizás la industria, no digo que reemplace totalmente, pero si quieren saber cuál sería el menos dañino hasta el momento, vienen siendo esto. Alulosa y tagatosa. Claro, pero el problema de eso, porque siempre hay un pero, siempre hay un problema, es que pueden generar problemas gastrointestinales. Entonces se definen dosis de las que no se deberían exceder en los productos. Entonces, ¿podríamos llegar al extremo de que el azúcar sea menos
tóxica o menos nociva o menos dañina que algún edulcorante? O sea, ¿podría ser mejor tomarse un café y echarle 2 cucharadas de azúcar que echarle 20 gotitas? Ya, hay colegas que no están de acuerdo tanto con mi opinión, pero porque puede ser bastante polémica. No es que el azúcar sea mejor, pero sí yo siempre he estado de acuerdo que el azúcar es un nutriente, que quiere decir que nosotros lo necesitamos, pero siempre en su justa medida. O sea, ¿Usted recomienda el consumo de azúcar en su justa medida? En su justa medida. ¿Cuál es la justa medida? Una persona me puede decir, yo no me gusta lo edulcorante, puedo consumir azúcar, sí puede, pero no se va a consumir 20 cucharaditas al día, ¿no es cierto? Es dentro de los requerimientos que tenga una persona, pero por ejemplo una persona con diabetes puede consumir el 5% de su ingesta en cucharaditas de azúcar y eso vendría siendo 4 o 5, por ejemplo. Si una persona adulta sin diabetes, yo le podría decir, bueno, podría consumir 6, hasta, por ejemplo, 9 cucharaditas de azúcar, pero eso hay que pensar que el azúcar igual está escondida en otras cosas que nos comemos, como los dulcecitos, los pastelitos. Todos los alimentos tienen azúcar o sal, ¿no? Sí. Aunque sea algo dulce, tiene sal. Claro. Y no sé si es viceversa. Sí, es que el problema son los procesados, los alimentos envasados. Eso hay que tratar de no elegirlo y consumir las cosas más naturales y consumir incluso el azúcar que uno sea consciente que le está agregando, por ejemplo, al café o al té. Ojalá no consumir, pero si va a consumir siendo consciente de ese azúcar que estamos consumiendo. Podría tener un equilibrio, ¿no? Elegir todos esos productos, las galletas light, por ejemplo, todos esos son endulzados, los jugos, tal vez. Sí, es que hay gente que se va al extremo de todo light. A eso voy, o sea, no consumo azúcar, ok, todos los productos light, y si sumo la cantidad de edulcorante que tienen todos los productos light que consumo al día, voy a superar con creces lo que tal vez sería consumiendo azúcar, o sería mucho peor. Claro, es que ese ejercicio estamos haciendo ahora. ¿Qué pasa? Que una persona que consume muchos productos light probablemente se acerque mucho a los niveles de seguridad de ciertos de estos edulcorantes, sobre todo la stevia, que tiene un nivel de seguridad más pequeño, que es 4 miligramos por kilogramo peso corporal. Entonces, por eso el llamado es, ojalá no preferir todo light, sino tratar de elegir productos más en su estado natural. Por ejemplo, si vamos a consumir un yogur que sea natural, una leche sin sabor, agua, y tratar de ir bajando y no comprar todas las cosas light, porque light o diet no es sinónimo de sal. No, y yo creo que hay una diferencia de precio importante también en lo que la industria alimentaria usa para endulzar, o sea, para reemplazar el azúcar, ¿no? Claro, no es lo mismo usar stevia que usar sucralosa, sí, que debe abaratar mucho costo. Entonces... bueno, se habla un poco de el impuesto a lo light o diet, porque claramente un producto que es sin azúcar es más costoso. Entonces, ahora estamos viendo que no necesariamente es más sano, porque el exceso de endulzante podría en el tiempo generar algún daño, pero todavía está en estudio. Siempre se ha dado ese debate que hay mucha gente que dice, yo me gustaría alimentarme más saludablemente, pero es más caro. Y hay gente que dice, no es necesariamente más caro. ¿Usted está de acuerdo con que sí? Sí, o sea, no necesariamente, porque, por ejemplo, si ponemos en la balanza, si la gente... No, comprar una puras frutas sería claramente... Claro, obviamente depende de la estación también y de qué fruta queramos comprar, porque si ustedes me preguntan, ¿quieren comer arándano en esta época? ¿No es cierto? Claramente nos va a ser o frutillas no es la fruta más económica, pero sí es la estación que la manzana es más barata, la naranja, claro. Sí, obviamente comer sano no es sinónimo de ser más costoso, pero en el caso de los productos ultraprocesados sí, las cosas diet son más caras. Son más caras. Ahora, ¿usted es partidaria entonces de que se ponga este nuevo sello o es partidaria de informar mejor respecto de las dosis máximas de consumo de edulcorantes? Nosotros nos reunimos con distintos profesionales, bueno, yo soy de la Universidad de Chile, pero de la Católica, del INTA, y conversamos este tema, y sí soy partidaria que en algún momento se coloque el sello, pero primero tenemos que educar a la población, porque ahora, si sale el sello ahora, vamos a alertar a todo el mundo y la gente va a decir, pero entonces, ¿qué le doy? Porque acá dice específicamente, contiene edulcorante no recomendable en niños, y van a pensar que casi le están dando veneno a su hijo, y no, la idea es que bajemos el consumo de estos productos. Pero si no existen los estudios, ¿cómo se pueden vender productos de los cuales todavía no tenemos certeza de que sean o no cancerígenos, de que tengan problemas hepáticos, problemas renales? Porque ¿cómo
¿Cómo uno va al supermercado y encuentra en una estantería productos y usted nos dice que no sabemos qué tan dañinos son? Es que, claro, se evalúa su seguridad, pero siempre en modelo animal. Entonces, los modelos animales se prueba y se establece esta ingesta diaria admisible, pero basada en estudios animales. Entonces, eso se extrapola al humano, se supone que estamos bien alejados del NOAEL, que ahí es cuando se observa un efecto que podría ser potencialmente dañino. Entonces, estamos alejados. Lo que nosotros cuestionamos como ejemplo, profesionales, doctora, es que ahora estamos en la mezcla. Ese es el problema. ¿Asegurar que los edulcorantes no generan cáncer? O sea, por ejemplo, en relación a eso, en la misma OMS el año pasado sacó una declaración con respecto al acesulfame de potasio y al aspartamo, que estaban en conflicto, e incluso estableció, por ejemplo, el aspartamo, que está en la bebida más consumida acá en Chile, en versión 0, que era potencialmente cancerígeno y que estaba asociado a cáncer hepático, por ejemplo, claro, el aspartamo específicamente. Pero dijo, bueno, pero siempre y cuando no se supere... Está presente en gaseosas 0. En gaseosas 0, sí, sobre todo en las colas. Pues. Y tienen aspartamo. Y tiene aspartamo. Y hay una asociación ya con aumentar el riesgo de producir cáncer hepático. Pero lo que dijo la OMS fue como, si no se supera el IDA, que es 40 miligramos por kilogramo de peso corporal, no tendríamos problema. ¿Ya? Entonces ahí fue el tema de que, claro, si no se sobrepasa ese límite, claro, en Chile no es tan posible que lo pasemos porque la gente para pasar eso tendría que consumir 14 latas al día de este refresco cola 0, que es poco probable, pero el riesgo está, solo que la dosis quizás no la alcancemos a diario. ¿Podemos confiar en la industria alimentaria respecto de los insumos que se utilizan, sí, de la ética con la que se toman las decisiones? Porque en su minuto se opusieron bastante a la ley de etiquetado, ¿no? Sí. Bueno, y ahora se están oponiendo también a esto. Porque yo igual creo que hay que educar primero a la población y que la empresa en cierta medida, ahora que está ya la alerta de esto, que bajen su dosis, porque están ocupando mucho edulcorante. O sea, nosotros tenemos un umbral de dulzor mucho más elevado. No sé si le ha pasado, conversado con gente de otros países que llega recién a Chile y siente que nuestros refrescos, nuestros dulces son mucho más dulces que los que ellos tienen en sus países, y tiene que ver con que nosotros el umbral es muy alto porque ocupa muchas concentraciones de endulzantes. Entonces el llamado es a que ellos mismos, antes de que salga esto, reduzcan la cantidad de edulcorantes que están usando, porque se puede. Sí. ¿Cómo estamos comparados con otros países? Yo tengo entendido que la ley de etiquetado de los alimentos fue tan exitosa, pionera en nuestro país, que otros países la copiaron, la imitaron, luego pidieron conocer la experiencia chilena respecto de esto. Sí, de hecho, bueno, México justamente la copió, pero dijo, yo voy a ser más cauto y para que la industria no se vaya al otro extremo, voy a incluir este mensaje. Entonces, obviamente, eso llevó que la empresa desde antes ya no le agregara exceso de edulzante para no tener que agregarle este sello también. Pero claro, acá en Chile hicimos bien, pero no sabíamos que no íbamos a ir al otro extremo con lo de endulzante. Bien, finalmente, ¿cuál es su recomendación con esto? Mi recomendación es que la gente trate de no consumir alimentos ultraprocesados, por lo menos disminuya su ingesta, que prefiera productos en su forma natural, volvamos al agua, y efectivamente los niños, si no tienen sobrepeso, obesidad, esos niños pueden comer productos con azúcar en su justa medida, no un exceso claramente. Y lo mismo, personas que no tienen diabetes no tienen por qué estar consumiendo excesivamente endulzantes. Si tienen estado nutricional o normal, coman azúcar en su justa medida. Ya en personas con diabetes ya ahí podemos conversar qué endulzante es mejor que otro. Bueno, está la miel también y hay otros elementos naturales para poder endulzar. Y sí, alulosa y tagatosa. Son las nuevas que están... Que Sí, por el tema del umbral de dulzor vendrían siendo mejores. Perfecto. Verónica Zambra, nutricionista académica de la Universidad de Chile. Gracias por venir a conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por su invitación. Que esté bien, chao. Comenta con el hashtag